Buen día, hoy les voy a explicar la siguiente programación de PIC que consiste en dos push bottoms en el puerto B que van aumentando un contador que se encuentra en el puerto A. Este resultado del puerto A también se muestra en dos displays. El primero está en el puerto C que muestra el resultado en hexadecimal y el segundo está en el puerto D que muestra el resultado en decimal. Entonces brevemente estas variables son las que vamos a utilizar, vamos a irlas manejando dentro del código. Luego, el siguiente código, esto solo sirve para almacenar nuestros valores de W y de status y no perderlos durante las interrupciones, ya que vamos a utilizar interrupciones para esto. Luego tenemos las interrupciones del puerto B. Aquí lo que estamos diciendo es que las interrupciones que vamos a utilizar, aquí es donde esta es la interrupción, aquí la vamos a revisar. Va a suceder cada vez que toquemos los botones. Y luego las interrupciones del timer 0. Aquí es donde ya empieza lo más fuerte de la programación. Voy a explicar primero la primera parte que consistía en sacar el dato a hexadecimal en el primer display que está en el puerto C. Entonces lo vamos a utilizar con una interrupción del timer 0. En el puerto B se conectaron transistores. Estos transistores nos van a servir para ir alternando entre los displays. Luego tenemos unos bit test skip if clear de la variable flags. Esta variable flags nos va a ir sirviendo para decirle saque el dato al display. Entonces aquí, como la variable es de un byte, vamos a ir utilizando los bits distintos y aquí le estamos diciendo que revise los distintos bits. Y dependiendo de cuál bit sea el que esté revisando, es el display que vamos a utilizar, al que vamos a lanzar el dato. Entonces el display 1 y display 2 son para este primer display. Entonces aquí lo que estamos diciéndole es que eh, este está del puerto C, que saque lo que está en W, lo mande al puerto C, que es donde está nuestro display. Y aquí vamos diciéndole que con esta variable display, lo que como es de 6 bytes, lo que vamos a estar haciendo es moviéndonos. En esa variable vamos a ir almacenando los datos que tengamos dependiendo de cada operación. Y ahora voy a ver a qué me refiero con cada operación. Luego aquí en próximo display lo que está diciendo es que va a pasar al siguiente display. ¿Para qué? ¿Cómo hace esto? Lo hace por medio de una operación de XOR. Es una multiplexada. Entonces lo que va a hacer es revisar la variable banderas y como estamos moviendo un bit, entonces va a revisar dependiendo de cada 7 segmentos en el que estemos, va a ir revisando si deja pasar o no deja pasar con la operación XOR. Luego aquí tenemos la tabla. Esta tabla pues es la que nos va a permitir pasar nuestros datos a los displays. En el main tenemos las configuraciones principales, que son las configuraciones de los puertos, interrupciones y demás. Las configuraciones de los puertos las voy a explicar brevemente, pero estamos utilizando todo el puerto A, todo el puerto C y el puerto D como salidas. Habilitamos los pull-ups del puerto B y también vamos a utilizar las interrupciones. Esas interrupciones las configuramos aquí en Interrupt and Change. Aquí habilitamos las interrupciones del B. También tenemos aquí la configuración del reloj, que lo pusimos a 800 MHz. Luego viene la configuración del timer 0, utilizamos un preescalar de 256 y vamos a limpiar timer 0. Esto es un macro, el macro está aquí. Lo único que hacemos es indicar cuál va a ser el retraso que tiene el timer 0 para que se tarde 10 milisegundos en hacer cada conteo. Luego limpiamos la bandera del timer 0 porque esta se va a ir activando pues cada vez que haya una interrupción. Y de ahí las configuraciones activamos las interrupciones, los enables, las habilitamos. Entonces, aquí del timer 0 y del puerto B. Luego, vámonos aquí a las operaciones a las que yo me refería, que la primera parte, todo esto de display y próximo display, lo único que nos está diciendo es que vamos a mover los datos a los displays. Eso es lo único que está haciendo esta parte. Entonces, acá
En separar display está la primera operación, que es para la primera parte. Lo que estamos haciendo aquí es que vamos a almacenar lo que está en el puerto A y lo vamos a mover a variable. Luego vamos a hacer esta variable, la vamos a mover a W y después lo vamos a meter a nibbles. Nibbles es, es la variable que nos va a servir para la primera parte. Y aquí, si se dan cuenta, ¿por qué almacenamos el valor que estaba en el puerto A variable? Porque aquí lo que vamos a hacer es swapearlo. Entonces digamos que nosotros tenemos 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Entonces lo que tenemos que mostrar en el display, en el primero es 1 y en el otro tenemos que mostrar 0. Entonces la operación que estamos siguiendo es que lo primero que hacemos a nibbles, como es una variable de un byte, pues en el primer nibble vamos a almacenar lo primero que está en variables. Y luego vamos a swapear, es decir, que vamos a darle vuelta a los datos. Ahora tendríamos 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Entonces ahí lo que vamos a hacer es guardar otra vez en nibbles. En nibbles más 1 vamos a almacenar ahora el dato que ya se le dio vuelta. Entonces estaríamos almacenando el 0, 0, 0, 0. Y luego vamos ya en esta parte, aquí en esta parte es donde se dice, bueno, el resultado de eso lo vas a mandar al display. Y luego en la segunda parte que nos pedía que mostráramos los datos en decimal, la operación es un poco más compleja, pero tampoco es algo fuera de lo normal. Aquí en separar display, lo que estamos haciendo es ya ingresando los datos que vamos a mandar al display. Los estamos traduciendo, por eso llamamos a las tablas aquí, traducimos los datos y los mandamos ya de una vez para mostrarlos. Pasamos a la primera operación que ya estuve mostrando varias veces, que son estas. Ok, aquí entramos a centena, decena y unidad. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Lo primero que hacemos es, vamos a utilizar tres variables. La primera le pusimos centena, la segunda decena y la tercera unidad. Ah, y una variable extra que le pusimos variable 1 para no tocar la anterior variable que teníamos que se llamaba nada más variable. Y entonces, la operación que estamos siguiendo la vamos a hacer con un ejemplo. Hagamos de cuenta que yo tengo 210. Y entonces aquí lo que estoy haciendo aquí es almacenar el 210 en W y le estoy diciendo que hago una resta con lo que está en variable 1. ¿Qué está en variable 1? Pues en variable 1 nos vamos al loop principal. Está el valor del puerto A. Lo del puerto A lo almacenamos en variable 1. Entonces, aquí yo en variable 1 tengo 210 y le voy a restar 100. El resultado que me va a dar es 110. Y entonces ese resultado, como todavía tengo una centena extra, tengo que de alguna manera decirle, mire, ya llevo una centena, pero todavía hay más por operar. Entonces por eso hacemos aquí un bit test de la bandera del carry. Y esta bandera, pues se va a ir activando en todo este proceso. Después de esta resta se va a activar y eso quiere decir que todavía va a seguir operando. Entonces, aquí va a incrementar la variable centena y es donde le vamos a decir, ya llevo una centena. Luego nos vamos a ir como está activada la bandera, vamos a ir a que mueva el resultado de la resta, que sería 110, a variable 1, porque si no lo movemos, nosotros seguiríamos la operación y seguiríamos restando 210 menos 100, 210 menos 100, y nunca llegaríamos a nada porque no estamos jalando nuestro resultado para seguir con las operaciones. Entonces aquí almacenamos el 210 o el resultado de la resta en variable 1. Luego regresamos a hacer otra vez la resta y volvemos a restar 100. Entonces el resultado sería 10. Ahora va a volver a repetir todo el proceso, va a incrementar, centena va a incrementar otra vez, es decir que ya tenemos dos centenas y 210 pues solo tiene dos centenas. Luego nos vamos a quedar con este 10 y una vez que restemos 10 menos 100, el resultado sería menos 90, lo que significa ahí que la bandera esta se va a apagar.
que la bandera del carry se va a apagar. Entonces ya no va a realizar nada el proceso y el valor con el que se quedó en la última operación en variable 1 sería 10. Y entonces después de todo eso pasaríamos a decena. Aquí en decena estamos haciendo lo mismo, solo que ahora en vez de restarle 100 a lo que traemos arrastrado, le vamos a restar 10 porque queremos saber cuántas decenas llevamos. Aquí solo llevamos una decena. Entonces, el resultado de esta operación va a ser lo mismo todo esto, va a seguir restando, pues solo va a restar una vez en realidad aquí, y de ahí nos va a dar cero. Después de eso, vamos a unidades. Aquí en unidades esto va a servir pues de la misma exacta manera que sirven los dos anteriores, solo que en este nosotros ya no arrastramos, si se dan cuenta, ya no arrastramos el valor de las restas. Este ya no es necesario seguirlo arrastrando porque es la última resta que vamos a hacer. Y dependiendo de cuáles sean los valores, pues estos resultados van a quedar almacenados aquí en unidad, decena y centena. Y aquí en preparar display, si nos damos cuenta, le estamos diciendo que movamos los resultados de las operaciones. Digamos aquí que movamos el resultado de unidad a display más 2. Luego el de la decena, display más 3. Y esos son los que vamos a utilizar acá arriba en donde tenemos display más 2, display más 3. Aquí estamos diciéndole el dato que jaló anteriormente, guárdelo en W y por favor muévalo a nuestro display. Vamos a ver ahora cómo funciona el programa simulado. Entonces aquí tenemos pues nuestro primer display, que este va a mostrar los valores en hexadecimal, y el segundo display que va a mostrar los valores en decimal. Vamos a volverlo a iniciar y a medida que voy aumentando, pues van aumentando los dos. Y cuando el display de arriba llegue al valor A, el de abajo va a estar en 10. Y efectivamente así es. Vamos a probarlo con los valores más altos que tiene. Creo que es más fácil reiniciarlo y volverlo a empezar. Entonces vamos aquí, le echamos para atrás, 255 FF. Y eso es todo. Muchas gracias.